La empresa antigua, la gerencia duraba mucho más años. Las empresas nuevas, las gerencias tienen ciclo ahora. 3, 4 años se van rotando, va en función de la evolución de las personas, estos baby boomers, generación X, no sé qué hay otra generación nueva hoy en día, que cada uno hoy día está viendo eh, ciclos de gerencias. Y estos ciclos de gerencia están entre 3 y 4 años, por lo cual le importa mucho lograr los resultados personales más que organizacionales. O sea, tú dices que le Y interesa lograr dejar una huella en la empresa, o sea, si es una empresa, dejar una huella, dejar, ojalá que diga su nombre, que logró esto. su nombre hizo tal cosa. Sí. Ya, pero tú dices que, o sea, si vamos, por ejemplo, a este caso del maní, que creo que tú lo has leído, ellos, claro, es una generación, o sea, si vamos de generación, él era el dueño y ellos no iban a durar 3 años en gerenciamiento de la empresa, eran los dueños, o sea, eh, y, y a lo mejor ese motivo también era, o sea, pero yo ahí mi postura es que, es que yo digo siempre que cuando ponemos a competir la productividad con la inocuidad siempre gana, perdón, la inocuidad siempre pierde. Entonces, pierde en el sentido de que por aras, Saquemos toneladas. claro, para producir más y para tener mayor rentabilidad, tú pues puedes mandar alimentos contaminados al mercado, incluso sabiéndolo. Y ese fue el caso de la Corporación del Medio de América, o sea, que estaba leyendo ahí una de las acusaciones que decía que él habían autorizado, le habían dicho, oye, es que el contenedor tiene fecas de roedores, está sucio, y él dijo, límpielo nada más y mándelo. O sea, así, a lo mejor por el desconocimiento que tenía, o a lo mejor por los protocolos que no estaban estandarizados, te hace tomar esas decisiones. Pero el gerente, tú lo vas a cuestionar al gerente. O sea, yo cuando trabajaba No. en la industria, yo cuestionaba, así yo sepa que esté equivocado. O sea, incluso le decía, oiga, pues esto no se puede hacer. No, pues mándalo. O sea, y si esto hay que producir, esto hay que ganar, esto son pérdidas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, incluso el lenguaje que a veces uno usa dice mucho de lo que tú crees respecto a, en este caso, a un alimento. Pero en ese contexto, ok, no vamos a discutir lo que la ley determinó en este caso, pero ¿fue responsabilidad 100% de él? ¿O la organización, la estructura, los valores, los principios, los límites de borde del rol estaban bien definidos? Y nos vamos a una discusión un poco más sistémica, más que personal. ¿Me Pero, explico? pero, pero es que la pregunta es, o sea, es válida, pero hay una pregunta que a lo mejor es más, de un nivel más inferior o más básica. ¿De quién es la responsabilidad de diseñar el sistema o los procesos? O incorporar HACCP, por ejemplo. ¿De quién es responsabilidad? ¿Es de la persona que está liberando el producto, que está produciendo el producto, o es de la Ah, gerencia? sí. Es de la máxima autoridad de la organización. Es la máxima. Entonces, Máxima, punto. el que yo no tenga, o el que una empresa no tenga mis protocolos de control de plagas, de limpieza, de que mis puntos críticos estén controlados, etcétera, no es responsabilidad, yo creo, o sea, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no es responsabilidad del jefe de aseguramiento de la calidad, no es del jefe de producción, es de la dirección. Ok, es que voy a cambiar las terminologías entonces. No es de la gerencia, porque la gerencia hoy en día para mí yo lo veo como es un recurso de administración también dentro de una organización, por lo cual es de la más alta dirección. Hoy día hay empresas donde los dueños son la gerencia y otras empresas donde los dueños son del directorio Ah, ok, ok. y definen gerencia. Tú te- Por lo cual, dime, o sea, tú estás separando el rol gerencial, que es más operativo, sí, del rol dirección, que sí, generalmente en las empresas lo tiene un directorio, sí. pero empresas pequeñitas, Es del dueño. Es la malta, por eso dije, es la gerencia, ojo que de repente uno es gerente de su organización,
y tiene una cúpula que organiza la empresa, que son el papá, la mamá, son empresas más pequeñitas. Esa alta dirección es la responsable de la ejecución. No es lo que quiero decir es que de repente al tú llevar una organización, entendamos que es una empresa pequeña, partamos de esa base. Una organización, si le pasáis todo el poder a una persona, va a cometer errores. ¿Me explico? Va a cometer errores. Pero si ese poder o esa administración está en una cúpula de un par de personas, los errores se empiezan a minimizar. Ojo, se hace de repente más lenta una organización también. Pero de la más alta dirección la responsabilidad es Hazard. No es del gerente de operaciones o el gerente de calidad tampoco. Porque siempre Claro. existe una organización, un dueño, que de repente este dueño es el gerente de operaciones también. O sea, en empresas, vamos a empresas pequeñitas, porque yo creo que las empresas grandes eh, em, y tienen más recursos incluso para poder estandarizar sus procesos para lograr inocuidad en el alimento, ¿no? Tienen más recursos y de repente más fácil. Pero una empresa pequeñita, imagínate una empresa de 20 personas, 10 personas, que produce, no sé, pasteles o produce empanadas. em, eh, ¿Cómo separamos ese rol más de gerenciamiento que ocurran las cosas en la planta, en la empresa, versus el direccionamiento del negocio? Si son las Perfecto. mismas personas que están en el mundo, entre comillas, corporativo, porque no tienen un corporativo, y están Sí, también incluso hasta mezclando la harina para hacer el pan. sí, ¿Cómo haces sí. eso? O sea, Sí. Mira, yo creo que ahí es un tema clave, es un tema clave tener conversaciones y que esta persona o esta dirección de empresa entienda que hay cosas que su empresa ya creció y tiene una responsabilidad más allá. Y ahí hay que, mira, hay dos fuentes el otro día estaba viendo dos fuentes de información bastante potentes, weón, que ya es como, es casi ley, TikTok y YouTube. TikTok uno puede aprender corto y YouTube puede aprender más de largo, pero hay que capacitarse con otra visión del negocio y entender la importancia, más que de la salmonela, entender la importancia de las verificaciones y los estándares dentro de la industria de inocuidad, que es súper complicado. Porque hay negocios que les va súper bien, puta, venden su producto, crecen, pero estos errores que son de verificación, de aceptar algunas cosas, te van a pasar la cuenta y te pasan la cuenta de por vida, no te pasan la cuenta un poquito. No es un accidente laboral, que es muy grave, eso sí, pero acá hay un accidente que puede ocurrir, puede perjudicar a 100 decenas o miles de personas. Es una pregunta difícil, Alberto, de cómo lo hace una empresa pequeña, eh, pero también es una pregunta de capacitarse en aprender organización, a organizar una empresa, ya no un proyecto. Por ejemplo, tú me dices, Cristian, las empresas grandes tienen recursos. Sí, sí tienen recursos, pero las empresas grandes entienden esto, por lo cual contratan auditoría interna y mandan auditores de otros lados que no estén en el sesgados. vicio sesgados y los desmenuzan a sus propias organizaciones porque el directorio de esa empresa grande entiende eso y entiende que de repente la producción, aunque tenga sus estándares, sus valores, acelera un poquito más y corre ciertos riesgos. Entonces, el directorio entiende, contrata servicios externos para que vayan a fiscalizar y no sesgado, tú dices una excelente palabra, no sesgado para entender la objetividad de cuáles son los límites de borde que está corriendo esta organización. Si bien Sí, es cierto, esas son empresas más grandes, pero uno debería contratar un consultor chiquitito, bueno, y tener un feedback siendo muy crítico. sí. Yo creo que gran palabra el sesgado, no sé, yo creo que es una palabra, una Sí, muy palabra buena. semánticamente que uno entiende rápidamente el sesgo de juicio, el sesgo para tomar decisiones. Y vuelvo a mi parte inicial, ¿no? Porque, o sea, cuando uno es empresa que no es grande, tú lo que quieres es producir para que la empresa vaya funcionando y para que vivas también. O sea, Correcto. en ese yo creo que ahí está uno de los principales sesgos, hablando de sesgar, de que de repente te hace tomar decisiones de no verificar el alimento o no hacer auditorías o pasar por alto de que la superficie está sucia o pasar por alto en que tú como gerente no
apliques los requisitos de higiene personal y terminas contaminando el alimento, terminas estando en contra de tu negocio. Es raro el tema porque tú con tu comportamiento como gerente ingresas a la planta, porque eso lo he visto en hartas veces, y no respetas lo que tú a lo mejor definiste y no te das cuenta que puedes estar contaminando el alimento. Pero el alimento que produces, el producto que produces es lo que tú estás vendiendo, es tu negocio. Entonces, al hacer ese comportamiento, estás yendo contra tu negocio. Y yo creo que es clave ahí lo que tú dices, el tema de la capacitación y el tema de las verificaciones o controles que no sean sesgadas. O sea, de repente para uno que está en el ámbito mirando inocuidad es más fácil decir de repente, no, es que yo si tuviera mi empresa de producción de alimentos, yo pediría que me auditen y si me tienen que decir la dura, como se dice en Chile, o la gran verdad, pues lo voy a escuchar y lo voy a tomar en buena. Pero eso no es el caso de alguien que imagínate, eh, hizo su empresa a puncha fuerza, que le está yendo bien, pero que a lo mejor no conoce cómo es que se puede contaminar el alimento en el proceso. Entonces, si tú le dices, oye, es que haciendo esto lo puedes contaminar y lo, entre comillas, lo criticas, pues a lo mejor se pone así y lo va a defender porque cree que está haciéndolo bien. Entonces ahí hay un sesgo tremendo de que a lo mejor no permite a las gerencias de empresas medianas, grandes, también pequeñas, en dejarse ayudar para ver cosas que ellos a lo mejor no pueden ver, y para proteger su negocio. Incluso, ojo, te digo, Cristian, nosotros hablamos siempre de HACCP. HACCP posiblemente es una palabra rara, una sigla rara, o sea, a lo mejor nosotros estamos familiarizados, ¿no? Pero es una sigla rara. Es requisito legal. En muchos países de habla hispana, de nuestra habla hispana, de Latinoamérica, es requisito legal. Quien produce alimentos tenga incorporado, diseñado un plan HACCP para que le ayude a proteger el alimento. O sea, es legal. O sea, en Perú, por ejemplo, en Chile es requisito legal. ¿Ya? Pero pues, no, posiblemente todos no lo cumplen. Entonces, es un tema no menor ahí. Mira, te voy a... Tú, querido amigo, sabes que una parte importante de la empresa es que limpiamos derechamente en instalaciones. Y me tocó un cliente hace un poco más de un año muy insistente y muy desafiante. Y una de las cosas que implementamos, no tuve que contratar a un editor externo, no tuve que invertir en otras cosas, es que dentro del plan de trabajo que hacíamos el día uno, el coordinador o el líder o el supervisor que llegara el día 2 verificara lo que el otro hizo, lo hizo bien o mal. Acá me voy a tener ese ejemplo porque de repente uno piensa que las grandes cosas requieren recursos y quizás las grandes decisiones o las grandes barreras para no cometer errores requiere solamente tiempo y disciplina. Este supervisor verifica lo que hizo el supervisor el día anterior y lo llena en un formato y dice si está bien o está mal, está bien o está mal, está bien o está mal. Y entre ellos mismos van aprendiendo y van mejorando. Y, oye, ¿por qué lo hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste bien? Y así se ha hecho un proceso bastante dinámico y de mucho aprendizaje. El HACCP son límites de borde de que respetan de que se tiene que hacer cosas, pero también te ayuda también a entender cuál es el plan y qué tengo que verificar del plan. Esos son herramientas súper importantes como que pasan a ser como desapercibidas dentro de la discusión que estamos teniendo, pero ¿sabes qué? En la práctica, yo me voy un poco a lo práctico, esos temas o esos atributos me han marcado la diferencia. Correcto. O sea, yo creo que está bien eso, yo lo comparto, pero ahí hay un tema de que
yo controlo o verifico algo que sé, o sea, tengo que saber para poder verificar, porque si yo no sé qué es lo correcto, ni siquiera te voy a decir que eso es bueno, sino que lo correcto. Y lo correcto tú lo estructuras, tú lo diseñas bajo un contexto. Entonces, si el que verifica, que estoy de acuerdo el que viene tiene que verificar qué es lo que hizo el anterior, tiene que saber verificar y tiene que estar el criterio establecido, porque si no, si tú vienes y me verificas a mí y me dices está mal y yo digo está bien, tenemos un conflicto. Sí. Y a lo mejor el criterio de decir bien o mal es distinto, porque no nos hemos alineado o no lo hemos estandarizado. Y eso es, yo creo que es otra gran palabra. Hace rato dijimos, una gran palabra es, ¿cómo que dijimos? Sesgo, sesgar. Gran palabra, estandarizar. Yo creo que es una de las grandes palabras de la gestión, digamos, de la industria, especialmente industria alimentaria, que debemos tenerla en cuenta. Es decir, la estandarización, creo que todos lo entendemos, implica que te pusiste de acuerdo entre las personas bajo un contexto, bajo el marco legal, bajo evidencia científica, en que lo que vamos a hacer, eso es lo correcto dentro de ese marco de conocimiento que tenemos. Por ejemplo, la salmonela, volviendo a eso. ¿Por qué es que tengo que lavarme el calzado para ingresar? Y tienen que verificarme que sí me lavé el calzado para entrar. Estuve en las áreas exteriores de la instalación y tengo que entrar, pero lavándome el calzado. ¿Por qué? Porque soy buena onda, porque me gusta perder tiempo, porque lavarme el calzado depende, va a quitar 2 minutos. Y eso me baja el rendimiento productivo. Pero ¿por qué tengo que hacer? O sea, tenemos que estandarizar eso. ¿Sí? Eh, Tú sabes que algunas veces te han pedido que limpies las áreas exteriores por por fecas de plagas, ¿no? Sí. De aves. Y el sentido es eso, eso es que tengo que limpiar o tengo que limpiar el calzado porque en el exterior puede haber salmonela y mi alimento favorece el crecimiento de la salmonela. Entonces yo no quiero que ingrese la salmonela. Nos ponemos de acuerdo y eso es estandarización, que puede ser en un procedimiento, pero las personas tienen que entender eso, la gerencia tiene que entender eso, porque si no entendemos todo eso, el por qué, y además hablamos de salmonela, a lo mejor entendemos qué es, pero no lo vemos. Tú no ves la salmonela caminando por ahí. Es algo que no lo ves, tan pequeñito que no lo ves. Y puede ingresar contigo en el calzado, en la ropa, en las manos, en las herramientas, en una gotera, como la salmonela es ambiental. Imagínate, hay una gotera en una zona que llueve, como en Santiago o el sur de Chile, o en Ecuador, por ejemplo, Quito, ¿no? Eh, y llueve y pueden estar ingresando en esa gotera. Entonces, de nuevo, o sea, está bien, yo creo que lo que tú dices, que esa verificación o autoverificación, pero, pero tenemos que estandarizar el porqué y la forma. Una vez estamos de acuerdo entre tú y yo que eso es lo correcto, entendimos, perfecto. Cuando tú me digas que está mal algo, yo no me voy a enojar. Porque si no nos alineamos, o sea, sí me pongo así, porque es mi trabajo, ¿no? Y eso pasa en la industria. Sí. Mira, voy a seguir con lo tuyo, pero me voy a ir a un ejemplo súper práctico. El otro día fui a una instalación, me dijeron, Cristian, ayúdame, tengo problemas, hay que limpiar esto acá. Entonces yo fui y desde que entré empecé a mirar el piso. No sé, tengo una obsesión con el tema de los pisos de las instalaciones, Alberto. Y llegué a la oficina de la persona, me dijeron, Cristian, hay que ponerse cofia, lavarse las manitos, pasar por el filtro sanitario. Ya, y empecé a mirar el piso sucio, sucio. Y ni siquiera entraba a la planta, o sea, era la oficina. Después llegué, me pasé en la barrera sanitaria, asquerosamente el piso sucio. Después entré a la sala de producción. Me dijeron, Cristian, ya, el problema está acá. Y revisamos, nos pusimos a discutir el problema. Y de repente les dije, pero acá el problema está en el piso. Si el piso es el problema. Las máquinas más o menos se ven limpieza, los químicos, pero acá está el piso. ¿Y por qué el piso es el problema? Y de repente llega un operador con con unos insumos para hacer las mezclas y se le cae algo al suelo. Lo recoge, lo pone en la mesa. Ah, un cartonero.
corta el insumo El y cuchillo cartonero, dices tú, se le el cae. cuchillo se le cae, lo toma, corta una bolsa de un insumo y lo ingresa al mezclador. Ya fue, ya fue. Entonces, ahí es donde voy a ese ejemplo que tú recién estabas poniendo, la salmonera. Eh, ¿Por qué es importante limpiarse los zapatos, por ejemplo, que de repente puede ser una tontera? Porque por ahí ingresa, ese es un vector, así como que el 80% de las cosas parte por él. No sé, como que te vaya la segura dentro de un tema. Y acá, ponernos de acuerdo. Sí, ponernos de acuerdo. Estoy de acuerdo, ponernos de acuerdo. Te hago otra reflexión. ¿Quién diseña el ponernos de acuerdo? Las dos que están ahí, porque ellos dos no tienen las competencias. Me explico Sí, porque sí, ellos no vieron que el tema es el tema, el 80% de sus problemas es el piso desde el ingreso de la planta hasta la producción. correcto. Es Es que, como el mayor vector. mira, Entonces, ¿quién con las capacidades, la experiencia, diseña el ponerse de acuerdo? y ahí la respuesta tiene varios matices. Te voy a responder lo que dice mi gurú Peter Drucker. Y Dale. Peter Drucker, para quienes no saben, es el padre de la administración moderna. De lo que sabemos de gestión hoy día, ese güey, como dicen nuestros amigos mexicanos, dio la filosofía. Yo tengo ahí un par de libros no, más de un par, que lo estuve releyendo. Él dice que la responsabilidad de producir y de cómo producir es de la gerencia, es de la dirección. Esa es su responsabilidad. Entonces, desde el punto de vista, la respuesta más pragmática, más directa es gerencia. Gerencia, dirección. Ellos tienen que definirme si es que se me cayó el cuchillo o se me cayó algo al piso, no usarlo o lavarlo para después usarlo. Ellos tienen que decir. Pero ahí hay un tema no menor que, si bien es cierto, la responsabilidad puede ser de ellos, pero en inocuidad. Es distinto en otros ámbitos o en otras industrias. Porque aquí, en inocuidad, estamos, no voy a decir en peleas suena feo, pero lo que queremos evitar de que tres tipos de contaminantes lleguen al alimento, que son los biológicos, bacterias como la salmonela que hablábamos, peligros químicos, por ejemplo, lubricantes, y peligros físicos, por ejemplo, una astilla, una partícula metálica porque la mezcladora roza, la aspa roza con parte de la mezcladora y puede desprenderse y llega contaminado el producto y puede afectar a los consumidores. Eh, y eso, para eso requiere conocimiento. Y ahí hay un punto de lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿quién conoce de eso? Y a lo mejor ninguno de la empresa, estamos hablando de empresas pequeñas o medianas, posiblemente ninguno de los que está ahí a lo mejor conoce todos los mecanismos por los cuales los contaminantes podrían llegar al alimento. Porque los contaminantes, los tres tipos que mencionaba, no es que la salmonela hoy día amanezca y diga, hoy día quiero contaminar el queso, o quiero Hoy día contaminar, llegué, hoy día llegué. hoy día estoy enojada y quiero contaminar. No, no es cierto, o sea, no sucede así. Hay vehículos, hay flujos, hay formas en que va a terminar llegando. Y para eso es conocimiento. Entonces, la otra respuesta sería de quién dice qué hacer, quién conoce. ¿Y quién es el que conoce? Esa es la otra pregunta. ¿Quién es el que conoce dentro de la empresa? A lo mejor no tengo a nadie. Y entonces, y tú sabes, a veces, bueno, hacemos eso también. De repente nos piden empresas pequeñas, ayúdame a implementar HACCP o incluso las buenas prácticas. Nos piden, cotízame. Y claro, nosotros lo cotizamos pensando en cuántas horas, cuántos días, etcétera, etcétera. Listo, sumamos, esto te cuesta, no sé, $10,000, $15,000, más o menos por ahí. ¿Y, y tú pagarías eso? No, No, yo esperaba tu respuesta que sea mm, sí, no, pero es tu negocio, ¿no? no. A ver, y a mí, a ver, seamos honestos, acá no, no, ¿por qué no? No le quito la importancia de la salmonela, no le quito la importancia de la seguridad de las personas, no le resto eso. Pero hoy día yo estoy preocupado del flujo de efectivo
para llegar a fin de mes y pagar sueldo. Yo defino como un cuerpo, un ser humano o un animal, no sé, que tiene sangre. Y la sangre necesito que tenga una cantidad de sangre siempre el cuerpo y que tenga flujo para, para que se mueva. Entonces, uno de los factores importantes es el flujo de efectivo y la sangre es el recurso para llegar con los insumos y los sueldos a fin de mes. Y, y estamos hablando de una empresa chica, no la que tiene muchos millones, la que Chica tiene... mediana, incluso medianas, ¿ah? Sí, sí, y no es la que tiene una línea de crédito tremendo y que puede invertir un par de camiones y no le hacen nada, ni ruido. Esa empresa, $10.000, implementar un sistema HACCP que es importante. Si no lo hizo dentro del diseño del proyecto, con la visión de que tenía que hacer eso, hacerlo cuando ya está produciendo o cuando tiene un par de meses o un año, es súper difícil económicamente hablando. Es sacarle una inyección de recursos importante y no se valora. Como yo te dije así, desde el corazón te dije no, así que no, porque $10.000 es un valor no menor. Ojo, que quizá nosotros como empresarios podemos valorar una máquina que tiene $10.000 porque vamos a ver la rentabilidad que podemos sacar, así presente, o los nuevos insumos que podemos comprar por $10.000 para hacer una nueva mezcla de productos, también lo vamos a ver presente. Pero el conocimiento, la experiencia de quién diseña la estructura del sistema, no lo vemos. Entonces se vuelve en un producto intangible que cuesta tomar la decisión de $10.000. Ojo, que si tengo una demanda del salmonero, lo implemento mañana también. Y ahí hay una frase de Drucker. Drucker, uno de mis gurús, que dice, em, la mejor lección que el humano puede tener es la lección que está obligado a aprender. Y el problema de la industria es que un empresario que cometió un error, en la industria alimentaria me refiero, es que ese error que te obliga a aprender puede ser que una persona ya murió, un consumidor, un cliente tuyo ya murió. Y eso no puede ser. O sea, o sea, yo estoy del lado de inocuidad, yo soy pro inocuidad y todo, ¿no? O sea, yo entiendo desde el punto de vista de los negocios, y nosotros somos parte de eso, digamos que tenemos negocios, y que interesa el flujo, que de hecho tiene que haber flujo porque hay responsabilidades, tenemos familias que están detrás. Pero en alimentos hay otras familias que están delante, pongamos así, que quienes están consumiendo el alimento, ellos están delante y tú tienes trabajadores que están detrás. Los dos son importantes. El tema, ¿cuál es primero? Entonces, y eso de nuevo es riesgo, digamos, cuáles son los riesgos, y eso te va a dar el conocimiento. Y lamentablemente el conocimiento, como tú dices, es intangible, no lo vamos a ver. O sea, si yo invierto en capacitar, imagínate una empresa mediana, pequeña, que tiene que capacitarse para diseñar bien sus buenas prácticas. Ni siquiera sistema HACCP, diseñar bien sus planes de limpieza. Y tengo que capacitar a mi encargado de planta. De repente tengo una persona, niño o niña, que literalmente no es niño o niña, ¿no? O sea, una dama o varón que está haciéndome controles, y ellos les mando a capacitar. Va a estar un día afuera capacitándose. Y ese día el rendimiento productivo a lo mejor me baja. Tengo que pagar que se capaciten, y además estoy pagando costo productivo de no producir. Entonces, y al final en algo intangible que lo tiene aquí, y no sé si va a aprender tampoco, y no sé si va a elaborar los planes de limpieza. Entonces, es súper, o sea, yéndose a área chica, a lo mejor empresas grandotas, claro, tienen recursos para capacitar y todo, ¿no? O sea, pero empresas pequeñas sí es complicado el tema de manejar. Ojo que medianas también, no las dejaría. Medianas grandes también, si están apretadas, o sea, hay estructuras de inversiones que hacen y también cuidan mucho los costos. Yo tengo varias experiencias de empresas medianas grandes que también están bien apretados con implementar mejoras y saber cómo implementar y qué implementar es un tema de conocimiento.
Pero Alberto, ahí está, ahí el punto de, de para qué somos empresa quizás. ¿Para qué armamos un proyecto? O sea, el proyecto es ganar un poco de clientes, tener un fin económico o es algo más, un propósito. Porque lo que estamos conversando es cómo ayudamos a la industria de alguna forma que no sean los $10.000. ¿Ok? Porque $10.000 la verdad es un recurso importante. No menosprecio, pero sí es un recurso importante. Y también eh, hay harta industria que están dispuestas a pagar un precio que de ellos encuentran más justo. No sé cuál es la definición de justicia, es súper compleja esa definición. Otra gran Pero palabra, ahí, justicia. otra, justicia es súper compleja, es percepciones, vivencia, es sociedades, esto. Pero ahí es donde lo que hemos conversado, este plan, donde queremos lanzar, ¿qué estás tomando? Parece ron, ¿cierto? Ron añejado. Sí, No, no. sí, sí, en la No, es mañana hora, a las 8 de la... hora de la mañana, no. No, es Ya, unas hierbitas ahí. bien. Este es el plan que nosotros hemos estado conversando de armar este plan eh, full immersion, HACCP o buenas prácticas a la industria, donde estandarizando las reuniones, estandarizando los entregables, estandarizando las conversaciones, generando un círculo en la cual sea de mucha confianza y mucho conocimiento, puedan llegar a una experiencia muy valiosa de profesionales con más de 15 20 años en la industria y a un costo mucho más acotado y para que entiendan cuál es la importancia y cuáles son las herramientas básicas. Sí, a ver, eh, un poco volviendo al por qué una empresa de la industria alimentaria, sea pequeña, mediana o grande, el por qué existe o el para qué existe. Y hay veces nos equivocamos, yo creo que eso tiene que ver con la filosofía y con los valores que instalan los dueños, quienes crearon la empresa. ¿Ya? Eh, y esa pregunta a veces no nos hacemos, porque a lo mejor uno vio una oportunidad de ganar dinero y todo eso, y empiezas a hacer alimentos porque ganaste dinero, empiezo a hacer jugos orgánicos porque la gente quiere jugos orgánicos, y yo veo la oportunidad de hacer algo y ganar dinero también. Y eso está bien, eso es válido, no estoy diciendo que no, en este mundo entre comillas, capitalismo y que está cuestionado y todo, es válido. Y nosotros lo hemos hecho también. Nosotros decimos, es que aquí hay una oportunidad para trabajar, para hacer algo, porque tenemos que vivir también, tenemos familia detrás y tenemos que tienen que comer y todo eso. O sea, eso es válido. Pero yo creo que en una segunda pensada es el para qué está esta empresa, para qué tenemos esta empresa. Y eso ya es la filosofía de la empresa. Y ese para qué hay que cuestionar siempre. Y yo digo que en la industria alimentaria, quienes producen alimentos, hay un sentido que está por defecto. O sea, ni siquiera tienes que tú pensarlo mucho, sino solamente entenderlo. Que ese concepto, esa palabra, gran palabra, inocuidad, pero que todos, pero mejor tenemos una noción, y es una palabra rara también. O sea, nosotros que estamos relacionados, a lo mejor para nosotros eh, lo tenemos familiarizado, ¿no? Pero que en Ah, realidad, pero la palabra, desde que yo comencé a trabajar contigo, siempre ha sido rara. sí, es rara la Es palabra. fuerte, es rara. Sí, sí. Es difícil amasarla o... No sé, es difícil la palabra, no es una palabra fácil. Entonces yo creo que, pero ahí está la filosofía del negocio, de la industria de bebidas, de vinos, e incluso del ron, de tés, de todo lo que tiene que ver con consumo humano, consumo que ingresa a nuestro sistema digestivo, pongámoslo así. Eh, Porque si tú mandas al mercado un alimento contaminado, una bebida contaminada, vas a afectar a la salud del consumidor. Es muy probable. O sea, tú lo que tomaste hoy día de desayuno o nosotros que tomamos desayuno y consumimos todos los días alimentos, tenemos una probabilidad de enfermarnos. Y de hecho esa probabilidad yo creo que es el 30%.
O sea, la OMS dice 10%, ¿ah? 1 de cada 10 personas se enferma por consumir alimentos contaminados. Pero yo digo que es más o menos 30%. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que tú te enfermas, pero no fuiste a la atención médica y no quedó registrado. Y la OMS Sí, reporta lo que está registrado, formalizado, ¿no? Entonces muchas veces nosotros hemos estado con dolor de guata, yendo al baño, eso es, consumiste un alimento contaminado está con un virus, etc. Y ahí está la filosofía, es decir, si yo estoy en la industria de alimentos, el por qué estoy haciendo eso, sí, para que la persona se nutra, es un alimento que te da nutrientes, a lo mejor estoy dando un alimento orgánico, pero lo orgánico está bien, quieres aportar con las personas para que se nutran mejor, pero ese alimento orgánico o ese alimento tiene que ir limpio. Yo yo tengo esta empresa para que mi alimento vaya limpio, porque quiero proteger a las personas que están delante, que yo digo son los consumidores. Quiero protegerlos a ellos, porque si no los protejo a ellos, estoy yéndome contra mi negocio. Y eso yo creo que tenemos que entender, y eso es parte de esta filosofía de las empresas que producen alimentos. Que nuestros gerentes, yo creo que debieran de reflexionar un poquito más. Y si yo entiendo eso, ¿cómo protejo? Y ahí conecto lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo protejo a mis clientes, a quienes consumen mi bebida, mi pan, mi pastel, lo que esté produciendo? ¿Cómo los protejo? Estandarizando. Pero para estandarizar necesito conocimientos. Pero eso me cuesta 10,000, 20,000, 30,000 dólares si contrato a alguien individual, exclusivo para mí. Y ahí conecto contigo. ¿Cómo lo hacemos más ágil? ¿Cómo lo hacemos que en un grupo, en un círculo de varias empresas, compartamos conocimientos, compartamos prácticas? Obviamente, siempre tiene que ser personalizado porque mi procedimiento de limpieza puede tener los mismos pasos o mismas etapas, pero en el área chica va a ser distinto de mi procedimiento de limpieza que tu procedimiento de limpieza, porque tú fabricas pasteles y yo fabrico jugos. Va a ser distinto, tiene que ser personalizado. Pero hay prácticas que son comunes. Y podemos estandarizar eso y hacerlo, digamos, que una implementación de las buenas prácticas y del HACCP sea pues más rápido, más ágil y también más barato. Sí, sí, para empresas pequeñas, medianas, que a lo mejor les interesan los costos, ese puede ser un camino, un mecanismo que se puede hacer. Pero asegurando que yo voy a ser eficaz y asegurando que empiezo a conocer, a entender, a comprender del por qué esto, ¿no? Entonces eso conecto contigo lo que tú mencionas. mira, te voy a una metáfora ahí, una experiencia que tuve hace poco. Eh, yo hice un curso de teatro hace 2 semanas, Alberto, y me metí porque quería aprender de teatro. Me inscribí, era 5 clases, 5 clases. Eh, Súper económica las clases, súper económica. Y yo como que partió rara la cosa, pero tenía tantas ganas de hacerlo, tenía un espíritu de tantas ganas de hacerlo, que dije, pues si es barato, el riesgo es bajo, si no me gusta me paro y me voy a la primera. Y ya pagué. ¿Se entiende? O sea, pagué poco, 5 clases, si no me gustaba la primera, me paraba, me iba, no iba a perder mucho. 25 personas en la clase de teatro. Ese era el contexto, 25 personas. Y llegó la profe, que tenía una experiencia así, pero atómica, manejó las 25 personas, a los 5 minutos ya las tenía dentro del bolsillo, a las 5. Tú haces esto, y súper agradable, sin imposición, sino con mucho conocimiento, mucho desplante. Mm. Y empecé, dije, interesante, mucho conocimiento, mucha experiencia. Ella tenía súper clara el método de trabajo que tenía que hacer con los 25 personas, súper claro.
imagínate que habían 25 personas que no se conocían. Nunca se habían visto en la vida esas 25. Ni siquiera se sabían los nombres. Incluso hoy día, después de esas 5 clases, todavía no me sé los nombres de ninguno de ellos. A ese nivel. O sea, no nos dimos tiempo ni siquiera de compartir. No hubo tiempo de compartir porque la que estaba encargada de dictar el curso, el taller de 5 sesiones, tenía súper claro su método. Y, y no había tiempo de otra cosa que aplicar el método como ella estaba diciendo. Primer factor, si tú tenías muy claro el método y tenías claro el propósito, podía ser un grupo en la cual explicarle claramente de lo que tenemos que hacer. De repente uno cae, no, hay que conocerse, y de repente, ojo, que hay cosas fast track que las personas o las organizaciones necesitan, que tienen que ser estandarizadas y con un método claro y entregar las herramientas claras. Segundo tema que me marcó demasiado, no era un taller de teatro, pero me di cuenta casi al finalizar la primera clase, po. No, leí mal la especificación. No sé si a alguno le ha pasado eso, o a ti te ha pasado que nunca leí las especificaciones de lo que compráis. No era un taller de improvisaciones. Teatro. Llegué al taller de... Sí, teatro, pero es una rama donde no te enseñan a actuar un libreto, te enseñan a improvisar en el escenario. Es más complejo todavía. O no sé qué es más complejo, pero a mí me encantó. Y, y me dijo, y dentro del proceso decía, ya, hoy día vamos a hablar de un ejemplo de la infocomerciales. Vamos a hacer un sketch de infocomerciales de una aspiradora que aspira y tiene una batería atómica. Y ustedes tienen que salir a venderla. Y va a empezar Pedro. Y llegaba Pedro y empezaba a hablar de la aspiradora sin un guión y con una idea preconcebida. Entonces yo me puse a escuchar lo que hablaba Pedro y me empecé a hacer un guión en la cabeza. Yo. Entonces, cuando me tocara enfrentarme a Pedro en el escenario, yo iba a hablar lo que quería hablar, para conectarme con el guión que estaba diciendo, para hacer una historia con lo que era la aspiradora con batería atómica. Llego al escenario, me pongo a hablar y Pedro me queda mirando y yo le digo la historia y Pedro se bloqueó. Y murió la historia, no hubo historia. Y ahí paró el ejercicio la profesora y dijo, Cristian, ¿qué hiciste? No, pues yo entré al escenario con mi idea preconcebida de lo que yo quería transmitir en el escenario de acuerdo a la aspiradora atómica. Ya, pero no conectaste con tu compañero. No aprendiste de lo que él te quería entregar. Porque él tiene una vivencia y una experiencia y un sueño que él es que está en el escenario. Entonces tú no tuviste la capacidad de conectar con la otra persona para crear algo entre dos personas que puede ser mucho mejor de lo que tú creías. Porque ibas preconcebido con una idea. Ibas seteado a que era así. Y las cosas no son así. Las cosas son la relación entre las personas. De cómo se conectan estas personas y pueden crear algo mucho mejor de lo que tú creías. Porque tú no sabes los límites de dos personas. Me mató. Alberto, en 5 minutos, ojo, que me lo dijo, no me lo dijo en privado, porque no tiene tiempo de hacerlo en privado. Porque son talleres súper cortos, de 2 horas de trabajo diaria, de 5 sesiones. Entonces me paró en el escenario y me la tiró así, pero súper educado, súper concreto. ¿Me dolió? Sí, me dolió, porque me dijo, Cristian, no, lo estás diciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal, no escuchando a mi compañero. Entonces, y la otra frase que me quedó, Alberto, entre dos personas pueden crear algo mucho más lindo que hacerlo individual. Entonces, me voy a este concepto de que tú me hablabas del HASA. Imagínate estandarizado bien, ordenado bien, estructurado bien, sin mucha conversa ¿cómo estuvo el partido? No, bueno, acá venimos a hablar de la política hoy día. Estos son los puntos de la política, estos son los tipos de política que existen en la industria, ¿qué dudas tienen? Enfocado, foco. Segundo, escuchar las preguntas del otro o las ideas del otro. Te pueden aportar mucho más que quizás el mismo consultor.
o quizá lo que tú tenías preconcebido, porque genera una discusión. Entonces, en ese contexto, se puede generar algo mucho más enriquecedor que trabajar solo. Entonces, el concepto de círculos de inocuidad, y yo creo que uno de los mecanismos que se pueden, o sea, un poco simulando a los círculos de la calidad, creo que fue implantado en Japón, ¿no? Pero era dentro de una empresa, ¿no? O sea, en la empresa tengo mis círculos dentro, pero aquí es círculos interempresa para que eh, nos apoyemos bajo un direccionamiento, bajo un formato, bajo una metodología, apoyarnos para salir a flote y estandarizar los procedimientos, los procesos, tanto buenas prácticas como HACCP, para el propósito, porque aquí el propósito final es proteger a a las personas que están delante. Así que la palabra, la otra gran palabra es círculo, círculo, ¿sí? Círculo de La estoy, aprendizaje, círculo. estoy. Toma nota, toma nota. Así que esa es la La otra estoy gran anotando. palabra.